Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, Encantado. venga, vamos a seguir hablando de economía, vamos a seguir hablando de empresa, con ánimo de lucro y con alguien que tiene ánimo de lucro, obviamente, que se llama Pedro Sánchez, pero sobre todo tiene un ánimo de destrozar a las empresas de mucho cuidado. Vamos a hablar de varias cosas, pero una muy importante. Todos hemos sufrido el apagón. ¿Ha puesto solución? No, ha puesto un parche. De hecho, está haciendo justo lo contrario de lo que nos ha dicho. Pero lo que está haciendo es enviar una línea o abrir una línea de investigación contra las empresas. Me temo mucho, vamos a explicarlo, Luis Fernando, pero me temo mucho que no solamente pretende lavarse la cara, las manos y todo, asegurando que han sido las empresas, sino que además pretende incluso trasladarles una posibilidad de exigencia de responsabilidad civil, ya veremos si no penal, a las propias empresas eléctricas. Ya lo advertimos a los pocos días del apagón y viendo el carácter que estaba tomando las explicaciones que daba el Ejecutivo. Sin duda alguna, uno de los grandes enemigos. Aparte, recordemos que ha sido uno de los caballos de batalla que ha estado, con los que ha estado luchando durante este último año, que han sido las eléctricas. Va a aprovechar esta situación, este apagón, que por lo que hemos podido ver a todas luces ha sido responsabilidad precisamente del operador público, en este caso responsabilidad de Pedro Sánchez, responsabilidad de Beatriz Corredor, en definitiva de Red Eléctrica, va a aprovechar, insisto, el apagón para poner en la diana a las empresas eléctricas, a quienes seguramente va, como dices, a tratar de exigir ya no solo una excusa para pedirles ese impuestazo que quería hacer permanente y que por los pactos con los nacionalistas no pudo mantener como permanente, esto seguramente lo vamos a ver de nuevo encima de la mesa, sino que, como bien dices, va a querer que resarzan económicamente al gobierno por el fallo eléctrico que supuso el apagón en toda España. Y una de las retóricas que está ya enarbolando el presidente del gobierno tiene mucho que ver con un sistema, un mercado eléctrico como el que tenemos, que está profundamente intervenido y que genera ineficiencias, como el hecho de que haya compañías, haya tecnologías que en momentos determinados no quieran entrar en el mix a generar porque el precio se vuelve cero o negativo. Entonces, aquellas que no están primadas para poder entrar en cada momento deciden no entrar si económicamente no les conviene. Pero insisto, esto no forma parte únicamente del ámbito de capacidad de decisión de las propias compañías o tecnologías, sino que forma parte del sistema, de la organización del sistema de mix energético en cada momento para poder entrar. De hecho, ya lo hemos explicado, Carlos. El día de antes, Red Eléctrica sabe cuáles son las centrales que va a poner operativas al día siguiente para satisfacer la demanda en función de la previsión que hay. Y ahí es donde ellas priman que entren unas sobre otras, y sobre el resto, cuando tienen que entrar, posibilidad de entrar o no, lo hacen o no dependiendo del precio. Claro, si a la energía nuclear, por poner un ejemplo, a quien abiertamente se quiere demonizar, tiene que entrar pagando unos impuestos que se les han duplicado desde que gobierna Pedro Sánchez, que en muchas ocasiones operan a pérdidas únicamente por los impuestos que se le pagan. Imagínate si el precio es cero o negativo. Estaría costándole directamente un dineral entrar en el mix cuando no les han primado para entrar en el mix el día anterior. Es un auténtico despropósito, pero desde luego es la retórica que está montando el gobierno para poder culpar a las eléctricas, que están demostrándose uno de los grandes enemigos del gobierno en estos últimos años. Recordemos que ha sido Josu Jon Imaz, uno de los representantes de la industria de los hidrocarburos, de las industrias energéticas en España, que más ha plantado cara al gobierno, sobre todo a cuenta de aquel impuestazo. Endesa no ha sido menos en lo que a tratar de recuperar el debate nuclear, de nucleares, también ha sido muy beligerante, y ha sido muy explícito también Sánchez Galán desde Iberdrola. Es decir, son las empresas que hasta la fecha están plantando más cara al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene claro que va a ir a por ellas. Bueno, pero sobre todo que es que para Pedro Sánchez los problemas reales le importan un soberano comino. Él tiene su generador de emergencia en la Moncloa, a él la inflación no le afecta, total, el 90% de sus gastos se los pagamos todos a través de la Moncloa. Para él lo importante es sacudirse las culpas. Y si con tal de quedar él o quedarse con la imagen limpia y quedar al margen de todo esto tiene que culpar a las empresas, que nadie tenga ni la más mínima duda. Venga, vamos a explicar el truco del almendruco, 3 líneas de investigación. La primera, CNI, ¿va a tener capacidad de modularlo, de moldearlo? Hará todo lo posible, pero el CNI no deja de depender de un ministerio que forma parte del gobierno. La primera, flojea.
La segunda línea de investigación, atención, un consejo de expertos, sí, designados por el gobierno, con lo cual el consejo de expertos sesudos, va y resulta que tienen como cabeza sesuda a Pedro Sánchez, vale. Y el tercero, la red de centros de las redes de transporte de energía, de electricidad de toda Europa. Dentro de este organismo, esta red eléctrica. ¿Qué es red eléctrica? La compañía de Beatriz Corredor. ¿Va a permitir esta empresa que este dictamen sea muy duro? Hombre, pues desde luego permitirlo lo dudo. En todo caso que se le pueda escapar el veredicto, pero vamos, lo va a tener complicado. Pese a lo cual, uno de los primeros informes ya ha dicho que la historia famosa de que desaparecieron súbitamente 15 gigavatios, que un churro muy gordo, que ni de broma, que 2 y pico y que el resto fue la desconexión. Ese es el caso, pero además, Carlos, hay un aspecto en todo esto que parece, yo creo que al menos llamativo, a cualquiera le debería llamar la atención. Resulta que todos los expertos hasta la fecha, y con expertos no quiero decir, no sé, divulgadores, científicos que puedan ser más No, amigos nuestros, ingenieros, Carlos. expertos de verdad, sí. Ingenieros expertos de verdad, expresidentes de Red Eléctrica. O sea, quiero decir, gente que se ha tirado años con la operativa del sistema, que conoce las tripas de Red Eléctrica, que conoce cómo funcionan, porque además, en el caso de Mielgo, que es de quien hablamos, este especialista no se ha desvinculado del mundo de la energía, ha seguido vinculado a ese mundo durante toda su carrera profesional y saben perfectamente cómo funciona y saben perfectamente los fallos que se pueden producir. Y los fallos están señalados, y están señalados en informes que hemos conocido, Carlos. Precisamente por eso es por lo que el Ejecutivo se ha dado nada más y nada menos que 6 meses para decidir qué es lo que sucedió. E incluso si nos hacemos caso a lo que ha dicho la sustituta de Teresa Rivera en el Ejecutivo, la señora, ¿cómo es? Agesen. Bueno, pues lo que ha dicho esta señora es que o 6 meses o quizá nunca se sepa qué fue lo que pasó. Ahora, lo que pasó, yo creo que evidentemente se acerca más a las explicaciones, por otro lado, extraordinariamente lógicas e incluso con una capacidad de divulgación especial de toda esta gente, porque es una materia complicada que no es fácil de entender, pero ellos lo explican perfectamente, con el ejemplo de la bicicleta tándem cuyos pedales de repente uno va a otro ritmo y se rompe la cadena. Este tipo de ejemplos hacen que entendamos perfectamente que esto puede haber sido un problema. Y además a mí, fíjate que lo que más me preocupa en este caso, Carlos, es el no querer enmendar el error. Quiero decir, oye, haz el discurso que quieras, pero aquí lo tenía sencillo. El problema no es una placa fotovoltaica. Las placas fotovoltaicas funcionan, generan luz, generan electricidad y ayudan a que el sistema sea más barato. De acuerdo. El problema está en que lo que tú no puedes hacer es decidir que todo lo que vaya a entrar en el sistema para abastecer de luz a los españoles sean placas fotovoltaicas, porque el sistema no está preparado para funcionar de esa manera. Los ejemplos que tú mencionabas explican perfectamente la diferencia entre energías síncronas, las no síncronas, explican por qué unas son estables, otras inestables. Yo sinceramente creo que tampoco es tan difícil. Unas son programables y por tanto previsibles. Es decir, la frecuencia de red que te llega es la que tú has programado, por decirlo de alguna manera, porque puedes garantizar y puedes programar los gigavatios, kilovatios, etcétera, que tú estás produciendo en cada momento, ¿vale? Las otras no, ¿por qué? Porque dependes del sol, porque dependes del viento, porque dependes de que no haya radiación, porque dependes de que el viento cambie de dirección, dependes de tantos factores que no son previsibles. Si no son previsibles, son inestables. Y a partir de ahí, de verdad que hay un ejemplo que yo creo que lo entiende todo el mundo. Coge una taza y echa prácticamente hasta el borde leche ardiendo, y echa simplemente 4 gotitas de leche fría. Si te lo puedes beber, acabas de descubrir que solo podemos vivir, o que podemos vivir exclusivamente con energías renovables. Si al bebértelo te abrasas, es que no podemos vivir exclusivamente con energías inestables. Tan sencillo como eso, de verdad que es pura física. O sea, si tú solamente dependes de las inestables, el sistema se vuelve inestable. Si tienes un mix que te garantiza la estabilidad con energías estables, lo domesticas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues domesticarlo es lo que hace la gente civilizada. Vivir de la hoja de parra es lo que hace la gente no civilizada. O sea, siento ser tan drástico, pero es que es así. Déjame que hablemos de otra cosa, que tampoco quiero que se nos escape, porque como los ataques a la seguridad jurídica por parte del gobierno son múltiples, parece que tiene bomba de racimo contra la seguridad jurídica y la propiedad privada. ¿Qué novedades tenemos de esa OPA sumergida en estos momentos bajo una consulta pública que ya hemos demostrado en Libertad Digital, archidemostrado, que te puedes registrar a nombre de Marilyn Monroe, de Elvis Presley y de quien te dé la gana, y de Joe Rigoli? Puedes votar todas las veces que quieras, da lo mismo, y todas te las recoge y te las registra. O sea, surrealista.
Bueno, pues los mensajes del Ejecutivo siguen siendo contradictorios. La OPA, hablamos de la OPA BBVA sobre Sabadell, obviamente. Efectivamente, la OPA, efectivamente, del BBVA sobre Sabadell. Aquí tenemos, yo creo que hay que diferenciar muy bien el plano político del plano puramente empresarial. Y aquí es donde vamos a tratar de poner encima de la mesa las posibilidades o no de éxito que tiene esta operación. Operación que, por otro lado, a mí me gustaría recordar que quizás sería positivo que la decisión sobre la misma recayera sobre los legítimos propietarios de las compañías, que son los accionistas, y que todavía a ellos no se les ha preguntado. Para algo han pagado las acciones, ¿no? Porque si no, sinceramente. Hombre, y para algo votan en las juntas generales, y para algo reciben las cuentas, y para algo piden explicaciones a sus líderes empresariales, quiero decir, a la dirección, al management. Bueno, a los accionistas todavía no se les ha preguntado, pero aquí hay dos planos. Por un lado está el plano político de un gobierno que, como bien decías, ha dicho, bueno, ahora me toca a mí decidir, pues no voy a decidir y lo vamos a dejar a pasar a consulta pública. Esto que le gusta mucho a Podemos, con tal de que yo no tenga que decir esta boca es mía. Y por otro lado tenemos al ministro de Economía, sí, sí, a Carlos Cuerpo, sí, sí, a aquel que en cuanto el BBVA presentó la OPA hostil en la CNMV, salió corriendo, llamando hincha urrondo en la televisión pública española para decir que daba igual lo que pasara con la OPA, que aunque se aceptara, él, porque el gobierno estaba en contra, iba a prohibir que se produjera la fusión. Este era Carlos Cuerpo. Bueno, pues Carlos Cuerpo, esta semana, Carlos se ha desmarcado con unas declaraciones según las cuales la decisión última tiene que ser de los accionistas. Aquí no importa, aquí lo que hay que hacer es darle la palabra a los accionistas. O sea, mandáis la operación a una consulta pública, no tomáis la decisión correspondiente en el Consejo de Ministros, cuestión aparte, y ya podríamos abrir otro debate que no va a ser hoy, el por qué tiene que tener de momento o mantener todavía esa prerrogativa el Ejecutivo para operaciones de estas características, y manda esto a consulta pública. Y por otro lado tenemos a Carlos Cuerpo diciendo que tienen que decidir los accionistas. Yo creo que el gobierno haría bien en ponerse de acuerdo en ver qué es lo que pasa con esta operación y por qué están tan en contra. Pero por otro lado tenemos que ver qué es lo que sucede en el plano empresarial. Vemos que mientras la OPA está en consulta pública, le salen novias al Banco Sabadell y piensa o estudia la posibilidad de unirse con Unicaja y con Abanca, que también tendría evidentemente un impacto sobre el resultado de la operación. Pero es que por otro lado, también vemos que BBVA va a tener complicado, al menos sobre el papel, con la información que disponemos ahora, Carlos, el generar una oferta que sea suficientemente atractiva para unos accionistas, en este caso los del Sabadell, que han visto cómo en el último año, desde que la OPA se puso en marcha, sus acciones han subido muchísimo. Creo que la última vez que lo miré era cerca de un 60% arriba, por un 30% de las acciones del BBVA, que también han subido, pero menos de lo que ha hecho el Sabadell. BBVA, para hacer atractiva su oferta, necesitaría poner más cash, más efectivo en el intercambio, en el canje de acciones. ¿Y cuál es el problema del que no se habla que atraviesa BBVA en este momento? Que dadas las lógicas geoestratégicas a nivel internacional y en el mercado de divisas, la lira turca y el peso mexicano están atravesando fuertes dificultades, han sufrido grandes devaluaciones en este año. Hay que explicar, Luis Fernando, que una parte importante del negocio de BBVA efectivamente está centrada en estos momentos en Turquía y en México. Y en México, claro. De hecho, creo que es más del 50% de la actividad del banco depende de estas dos localizaciones. Claro, si la lira y el peso mexicano se han devaluado notablemente, la posición de fuerza del BBVA para digamos, hacer un esfuerzo adicional y ofrecer todavía más cash del que ha ofrecido hasta la fecha para seducir a los accionistas del BBVA, perdón, del Sabadell, se antoja complicado. Pero en cualquiera de los casos, esto será algo que tendrán que decidir las propias empresas y en última instancia los accionistas. Por supuesto, uno de los grandes problemas, de las claves de bóveda de esta operación, está en la concesión de crédito a minoristas en Cataluña, que es lo que hace que tanto Junts como Esquerra como el PSC sean extraordinariamente contrarios a esta operación. PP y Vox están más de perfil, pero los socios de gobierno y el partido de gobierno en Cataluña
están en contra. ¿Crees que la operación, que evidentemente es una operación defensiva por parte de Sabadell, me uno a Unicaja, me uno a banca, ganamos activos, somos un banco más grande y es más difícil de comer? ¿Crees que eso sale o es simplemente un anuncio defensivo? Habría que verlo. Unicaja lleva tiempo buscando novias y no ha sido capaz de emparejarse todavía. Mi sensación es que no va a terminar de salir, pero en estos momentos, Carlos, es todavía muy prematuro decirlo. Vale. O sea, déjame entonces que vuelva al tema de lo que mencionabas de Carlos Cuerpo. ¿Tú crees que hay una división real dentro del gobierno o que Carlos Cuerpo es el enviado de Sánchez para que escuchemos o escuchen algunos lo que quieren escuchar y a todo el resto se le está permitiendo que hagan lo que se está exigiendo por parte del separatismo, que es frenar esa OPA? Yo creo que evidentemente están jugando a poli malo, poli bueno, entre otras cosas Orquestados y porque, concertados, ¿no? claro, es que claro, el nivel de intervencionismo del gobierno sobre la economía real y sobre las empresas está siendo muy grande. No olvidemos la operación sobre Telefónica, sobre Indra, los manoseos que tuvieron con Amber Capital en Indra y también en Prisa. Y esta decisión del gobierno sobre una operación entre dos grandes bancos en España, de una OPA hostil como la que tenemos encima de la mesa, sería, digamos, redundante precisamente a esa tendencia, algo que genera cada vez más rechazo, no solo en el empresariado español, sino también en el ávido inversor internacional, que cada día nos ve más como un país, permíteme la expresión, de chicha y nabo, donde la seguridad jurídica brilla literalmente por su ausencia, donde cada vez es más evidente que lo único que va a determinar tu capacidad de éxito en España va a ser que te lleves bien o mal con el gobierno de Sánchez. Oye, para el próximo vídeo hablaremos de la Junta de Prisa. Oye, pues me parece un temazo, desde luego. Muy atentos vamos a no estar. parece que le estén saliendo las cosas como esperaba o pensaba un tal Pedro Sánchez, ¿no? Lo de Telepedro, como que no Lo sale, de ¿no? Telepedro, bueno, ojo, que al final ha colocado a Javier Ruiz en Televisión Española, que iba a ser la gran estrella de Telepedro. Ya le tenemos, creo que a 3 millones por temporada, me parece, o 3 millones cada 2 temporadas. Tenemos a Javier Ruiz ahí en Televisión Española, pero no ha terminado de salirle bien lo de Telepedro en Prisa, ni ha terminado de salirle bien esa férrea amistad que tenía con su nueva Beautiful People, que era el señor Ogurlian. Parece que no son los mejores amigos. Sí, ahora, Ogurlian le ha recordado a Pedro Sánchez que sí, que las amistades son maravillosas, pero que él se dedica a las finanzas para ganar dinero, no para que Pedro Sánchez gane votos. Bien. Eso es. Pues nada, oye, quedamos emplazados para el próximo y hablamos de todo lo que surja, que la montará 300 veces Pedro Sánchez, pero también del tema de Prisa. Ahí estaremos, Carlos. Un abrazo fuerte, Luis Fer. Ahora.